Ya está con nosotros la presidenta del BPS, Jimena Pardo, a quien tuvimos hace unos meses por acá y no recuerdo cuál fue el tema que nos llevó buena parte de la conversación y nos quedaron pendientes muchas cosas para conversar, así que Jimena, gracias por regresar. Por favor, un gusto. Entre otras cosas, uno de los temas que nos quedó pendiente fue esto que desde el arranque de tu gestión decías que había que hacer foco, que era el tema de los expedientes atrasados, ¿no? Que estaban relacionados con prestaciones, jubilaciones, pensiones. ¿Por qué ese énfasis? ¿Qué fue lo que se encontraron que les dijo, bueno, tenemos que priorizar esto? Bueno, en realidad en el periodo pasado se realizó un cambio en el modelo de gestión que provocó, digamos, un cierto atraso mayor del que hubiera provocado de por sí la reforma jubilatoria. Es bastante normal que cuando hay un cambio las personas se asustan por más que mantengan derechos y se aumenten los trámites. Igualmente, en realidad, justamente fue parte del diagnóstico. Si uno mira los expedientes prestacionales, que son en los que estamos poniendo foco ahora, empezaron a crecer en el 2021. O sea, empezaron antes a crecer y lo que se ubica ahí es este cambio en el modelo de atención, que básicamente dividió a los funcionarios y las tareas en dos áreas, una de corte muy administrativo, que es el funcionario que recibe, digamos, que tiene el trato con el usuario, y después funcionarios que se destinan a la resolución del trámite. Bueno, el modelo en realidad no dimensionó del todo bien la cantidad de funcionarios que tenemos, sobre todo en la parte de resolución del trámite, que son los más requeridos, porque en realidad requieren cierto nivel de capacitación y formación. Pero más allá del atraso en sí mismo, nosotros estamos en un foco en donde, obviamente yo siempre pongo este ejemplo que digo, el BPS tiene que acercarse más a las personas. Uno como usuario de servicios públicos siempre quiere que lo traten lo más cercanamente posible, lo más particularizado posible a su situación. Obviamente en un instituto que tiene 108 puntos de atención afuera de Montevideo y que es enorme, eso a veces es bastante costoso. Eso ya de por sí era una tarea más allá del modelo de atención. Pero también es cierto que este modelo de atención lo que además agregó es que no hubo rotación de funcionarios en la atención al público, entonces nosotros queremos jerarquizar que lo más valioso que tiene el instituto es la atención al público y que es una tarea que tiene que ser jerarquizada, digamos. A su vez también si uno quiere ir formando a las personas con una formación más continua, las tiene que rotar más, las tiene que rotar en las tareas y las tiene que rotar en la atención, para que las personas que recién ingresan agarren conocimiento de los que saben más y para que también el usuario reciba un nivel de asesoramiento más integral. Eso es en lo que estamos, obviamente, es un plan largo. Ahora estamos focalizando en los expedientes de prestaciones porque eran los que en realidad tenían este nivel de atraso. Nosotros a mayo teníamos 58.103 trámites de este tipo, de los cuales el 32% tenían más de un año de antigüedad. ¿Eso en qué se traduce? ¿Que personas que requieren de prestaciones no puedan acceder a ellas? O que por lo menos no les contestás, porque un trámite no necesariamente es igual a una prestación, porque el trámite se puede denegar, digamos. Es en la minoría, pero existe. Pero el tema es cuando no tenés ni siquiera una respuesta. Y lo otro, que ahora estamos trabajando en eso y hemos avanzado, es en que las personas puedan tener como una trazabilidad de su trámite. ¿Sí? En que tú vengas, yo te hago un asesoramiento más integral, probablemente también ahorramos en este costo del tiempo del trámite. Porque a veces las personas van y dicen, yo necesito un ingreso, inicio una jubilación. Y capaz que lo más adecuado para esa persona en función de la situación no era una jubilación, era un reconocimiento de servicios o era una pensión por vejez. Entonces, alguien que tenga la capacidad de mirarlo más integralmente, no solo lo mete en el trámite adecuado, sino que también, y ahí es un desafío en el cual tenemos que avanzar por vía también de innovar. Nosotros somos un instituto sujeto a secreto tributario. Entonces, si tú me llamás por teléfono, que es lo que queremos todos, ¿no? Simplificame la vida, y me decís, quiero saber en qué está mi trámite, si yo no te puedo autenticar, no te puedo decir en qué está tu trámite. Y autenticarse para el BPS es igual a tener usuario personal. Que no tenemos bastantes personas que tienen usuario personal, pero no todos, sobre todo personas más mayores. Entonces ahora iniciamos como una parte del plan de sacar expedientes atrasados, que ahora vemos el tema de que vienen bajando bien, pero también hicimos como un grupo especializado que está estudiando personas que tienen reclamos de esos trámites atrasados y a eso lo acompaña una asistencia telefónica. Y parte de la tarea de esa asistencia telefónica es
contactar a personas que se agendaron para ir a ver en qué está su trámite, que parece absurdo, ¿no? Y es más o menos un 30% de la agenda. Se le manda un SMS, se le ofrece este mecanismo de atención más rápida y telefónica, la persona se acepta, que muchas aceptan, se la valida haciéndole un set de preguntas aleatorias en base a información que tenemos solo nosotros y el usuario, y allí se le informa. Y la mayor parte de estas personas no tienen que venir a BPS, esa agenda se libera. ¿Qué es lo que hacen los bancos, no? Cuando uno es usuario de un banco te hacen 3 preguntas y enseguida te... Sos vos. Sos Sos vos, Jimena. claro. ¿Y es amigable la página web del BPS? No, es horrible. Bueno, bien. No me voy a ir Hablemos de la sin página web del cambiarla. BPS entonces. No, en realidad, a ver, no quiero decir que es horrible. Sí. Tiene mucho esfuerzo de mucha información valiosa. Creo que lo que pasa es que los institutos previsionales, sobre todo el BPS, que es por su porte y por la cantidad de prestaciones que brinda súper vasto, son muy legales. Entonces, informan en demasía al usuario. Y hoy estamos en una tendencia en donde en realidad todos leemos poco, uno quiere que lo informen rápidamente, entonces la web en ese sentido yo digo es poco amigable. No es autoguiada, entonces forma parte de un plan, en realidad, rediseñarla, y siempre me hablan cuando yo les digo esto, me dicen, el motor de búsqueda. No, no solo el motor de búsqueda, hay que pensar en rediseñar la web. Sobre todo porque en realidad es cierto que, ya sea por un tema generacional o por un tema del perfil de trámite, hay personas que están en condiciones de hacer trámites digitales y eso también puede acelerar la respuesta. Y para eso es importante avanzar en algo, de nuevo, que sea más amigable, que uno encuentre la información más fácil. Esto, de nuevo, no quiere decir que el organismo no haya hecho un esfuerzo enorme y que la información que está allí no sea valiosa. El tema es que es eso, me parece, que en los organismos más previsionales hay mucho foco en la ley y en la norma. Sí, mucha terminología que uno cuando entras Y queda uno necesita embrollado. saber porque qué trámite va a hacer, o sea, dónde Sí. hacer clic y que le devuelva Yo algo pongo un simple. ejemplo siempre, mira, nosotros ahora estamos, después del presupuesto, con el tema del plan estratégico, y parte del diagnóstico es que en realidad nos falta alguien, nos falta en la organización, digamos, en la gestión, un dueño del usuario, ¿no? Alguien que tenga como la misión de tener centralizada para poder saber no solo cómo vos atendés, sino cómo comunicás, porque la comunicación es en sí misma un trabajo. Entonces, obviamente esto no quiere decir, el organismo tiene millones de funcionarios que son muy buenos. Ahora, por ejemplo, inauguramos ayer el stand en la Rural del Prado, que se basa básicamente en que sea algo útil, que la gente pase por ahí, pueda hacer el trámite como si tuvieran BPS, y tenemos funcionarios que atienden excelente. O sea, que esto no quiere decir que en realidad el organismo haya hecho todo mal, más bien ha hecho muchas cosas bien. Pero sí se trata de que con algunos cambios tenga como una metodología que permita canalizar mejor, sobre todo esto que tiene que ver con transformar el lenguaje legal a un lenguaje accesible para las personas. ¿Y se puede decir que se mejoró? ¿Que se ha ido bajando la cantidad de... No, el atraso? los trámites seguro. Lo de la comunicación creo que va a llevar un poco más. No, decía el atraso, no el atraso. No, el atraso sí, en realidad, mira, nosotros de esos números de mayo que comentaba, a agosto, que son los últimos números que tengo, 31 de agosto, en realidad tenemos dos medidas, ¿no? Porque nosotros miramos el stock de mayo sin nuevas entradas, eso había bajado a 32.000, o sea que se le había puesto un foco importante. Ahora, si yo en realidad pienso que todos los meses me entran en promedio unos 8.200 trámites, obviamente también tengo que ir mirando no volverme a atrasar. Entonces, ahí el stock agosto era unos 52.000 trámites, que es por debajo ¿Atrasados? de los 58. No atrasados. 52.000 trámites. De esos, los que tenían más de 90 días bajaron bastante en relación a mayo. En particular, los que bajaron más son los que tenían entre 6 y un año, entre 6 meses y un año, que bajaron 26%. Pero igualmente son 52.000 es menos que los 58.000 que había en mayo. Esto se trata, todos los meses van a ir entrando y tener trámites. Estamos contando la antigüedad de que la persona inicia el trámite en BPS, no desde la liquidación. Por lo cual, digamos que 3 meses de demora es algo razonable. Sí. Sobre todo pensando que hay personas que no es que se presentan a jubilar si tienen los requisitos y el trámite es automático, porque eso ya lo estamos haciendo en el momento, sino que estamos pensando que de repente son personas que tienen que hacer un reconocimiento de servicio, todo eso lleva más tiempo. Entonces, 3 meses, diría que hasta 6 meses para algunos trámites, por ejemplo, con reconocimiento de servicios, son razonables. Más de ese plazo es en lo que estamos poniendo foco.
Hablabas de la importancia de la rotación de los recursos humanos en diferentes tareas, sobre todo de atención al público. ¿Eso encuentra resistencias en los trabajadores o es algo que ellos piden? Bueno, depende de quién, ¿no? O sea, la gente que está en atención al público te pide más capacitación porque obviamente yo tiendo a pensar que a la gente le gusta hacer su trabajo y el funcionario en BPS en general, con lo que yo me he encontrado, es un funcionario comprometido, sabe que atiende un público en general que lo único que tiene es la prestación que le va a dar el BPS. Entonces, te piden más capacitación todos y el que está en la atención al público sí, en general le interesa tener una rotación, pero también por algo normal y que es que le gusta ir aprendiendo de otras tareas. Obviamente, de repente, quien está en otras tareas, a veces hay ciertas resistencias normales, pero eso entiendo que pasa en toda organización, digamos. No es algo que vaya a impedir que se transcurra en este camino. O sea, nosotros hoy estamos para transformar este modelo de atención en básicamente 3 líneas. Lo que tiene que ver con mayor capacitación, el BPS tiene un centro de estudios muy bueno, que tiene la capacidad de ayornarse en lo que uno le pide que diseñe y en este caso, además de la formación específica, vamos a trabajar en una formación más en competencias blandas, lo que tiene que ver con atención al usuario, conversaciones difíciles, ese tipo de cosas que son herramientas para las personas que están atendiendo. También en lo que tiene que ver con la rotación y en lo que tiene que ver con identificar trámites y la sencillez se puede terminar más rápido y lo que es más complejo que sí vaya a un estudio más profundo. Que en el modelo anterior era todo iba a un estudio más profundo, no importando si el trámite era complejo o simple. Eso entendemos que va a cortar los plazos para una gran cantidad de gente y bueno, también para la otra que vaya al estudio profundo. Y sobre la actualización de la web, la renovación de la web, que es algo que tienen en la mira, ¿para cuándo están previendo relanzar, digamos, un nuevo modelo? Bueno, en realidad los organismos públicos y sobre todo los entes autónomos, vamos por el artículo 221 de la Constitución. Nosotros tenemos que aprobar un presupuesto todos los años, ahora aprobamos 2 porque en el año electoral no se hace. Entonces nosotros estamos en condiciones de emprender los proyectos para el año 2026 después que el presupuesto venga. O sea, ya está acordado el presupuesto, pero venga formalmente aprobado por la OPP hacia noviembre, que es cuando viene. Y bueno, allí en realidad es cuando estamos en condiciones de empezar a hacer la licitación. O sea, nosotros tenemos que cumplir todas las normas de los organismos públicos. ¿Y cómo le fue desde el punto de vista presupuestal? No fue bien porque en realidad nosotros fijamos desde el directorio 2 líneas. Una que tenía que ver con que en el marco de las restricciones íbamos a tener que lograr ganancias, digamos, de eficiencia con los recursos que teníamos en muchas áreas, pero que sí necesitábamos un refuerzo en 2 cuestiones importantes. En lo principal, más allá que nosotros estamos abocados a simplificar procesos y a mejorar lo que es la gestión, en el corto plazo teníamos un atraso importante y bueno, para eso necesitábamos gente. Entonces logramos negociar, quedarnos con unas 100 vacantes del 2023 y del 2024 que había que bajar. Y también lo que vamos a hacer es una innovación tecnológica importante que en realidad creo que los mayores beneficios se van a ver como hacia dentro de 5 años, pero es algo muy necesario para el instituto. Hoy el sistema que soporta desde la solicitud hasta el pago de todas las prestaciones del Uruguay, no solo la de jubilaciones y pensiones, sino todas las que paga el BPS, es un sistema muy bueno, pero que data del año 99. Su lenguaje informático ya está trazado y a partir de la última reforma jubilatoria en particular nos está generando un número muy importante de incidentes diarios, que eso genera atrasos, genera mucha gente controlando cosas. Entonces allí tenemos un proyecto importante que sale obviamente un dinero, pero que lo puede pagar el BPS con lo que eran las utilidades de República FAP, que las tiene. Y va a ser un proyecto de unos 4 años donde se va a hacer una nueva licitación para tener un nuevo sistema informático en esa área. Jimena, un poco de números, si te parece. Por ejemplo, ¿cuánto le aportó a Rentas Generales en el 2024 al BPS para sostener las jubilaciones? ¿Y cuánto proyectan que va a tener que aportar en el 2025? En realidad en el 2024, viste que el balance del BPS es un órgano complejo, Sí. digamos, porque el BPS administra el programa Jubilaciones y Pensiones, que es el más grande, sería el 86% de sus egresos, pero también administra otros programas que por definición tienen... Claro, después te voy a preguntar sobre cómo se financian esos otros programas, pero... Con rentas generales, la mayoría, también. por ejemplo, asignaciones familiares a FAMPE, que son la mayoría, se financia por definición con rentas generales. Para darte una idea general, lo que es impuestos afectados, que es la mayor parte del dinero de rentas generales que recibe BPS en realidad, fueron en el entorno de unos 3.000 millones de dólares.
No todos, obviamente, la mayoría no fue al pilar de jubilaciones y pensiones, salvo que consideres dentro de las jubilaciones y pensiones lo que es el subsidio de jubilación mínima y la parte del suplemento solidario, que eso ahora, con la última reforma, hay como fondos separados. Y después, en realidad, el año pasado no recibió asistencia financiera, sino que tuvo un superávit de 186 millones de dólares por el tema de que se empezaron a pagar las cuotas del fideicomiso de los cincuentones, que se pagaban en 20 años. Eso es un flujo de más o menos, el año pasado fueron unos 120 millones de dólares, este año la primera cuota fueron unos 70 millones de dólares, o sea que serán unos 140. Igualmente, en el presupuesto 2025 y 2026 hay una asistencia financiera prevista para los 2 años, un poquitito mayor para el 2026, de unos 300 millones de dólares, 300. adicional a los impuestos afectados. Claro. Devolución FONASA, ¿no? Digo, empieza el lunes 22. Sí, Yo digo que debe ser empieza que te demos la plata, ¿no? Sí, yo A lo que partir digo del que 8. debe ser una de las desilusiones más grandes de la vida, entrar y descubrir que no te van a devolver nada. Sí. Eso lo digo así. Bueno, sabes que a mí nunca me devolvían nada. Cuando mi hijo más grande creció, en realidad me empezaron a devolver. Bien. Así que bueno. Nosotros a partir te van del a devolver 22 de nada. septiembre hacemos la devolución. Son más de 155.000 personas que tienen para cobrar excedente FONASA. Los que hayan hecho la opción, el total a devolver son más o menos 190 millones de dólares la suma, 7.774 millones de pesos. Empieza el 22 de septiembre para los que tienen cuenta bancaria, aparece en la cuenta bancaria que eligieron. Para quienes cobran en redes de cobranza, el mismo 22 de septiembre, en principio sí va a ser una progresión por último dígito de la cédula, pero el mismo 22 de septiembre ya está disponible para todo el que quiere ir a cobrar. Y si la persona no quiere ir al Hábitat y hasta ahora no hizo la opción por cuenta bancaria, la puede hacer y a las 72 horas les va a llegar a la cuenta. Bien, no, te preguntaba los números del BPS, porque en el programa de Frente Amplio se establecía que se tienen que generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad, manteniendo los estímulos y la capacitación necesaria para quienes quieran seguir trabajando y lo pueden hacer, ¿no? Pero tenemos fijado la edad en 65 años a partir de la reforma pasada. ¿Cómo crees que se va a resolver este entuerto? En realidad yo creo que técnicamente hay muchas formas de hacer las cosas en el camino correcto. O sea, vos no podés ir, si tenés un desafío, además de, yo creo que hay desafíos de cubrir personas, ¿no? Hoy tenemos un contingente de personas que llega a los 70 sin los 15 años de aporte, por lo cual queda sin cobertura. Eso hay que verlo. Pero además de esos desafíos, tenés un desafío de sustentabilidad financiera, por cómo es la proyección de la población, etcétera. Entonces, sin ir a contramano de eso, la única posibilidad de atender la forma de lograr una viabilidad financiera no es la forma de subir la edad a 65 para casi todo el mundo, salvo con excepciones que además son por rama de actividad. No son en función de lo que a mí me parece que sería más razonable, que es pensar en que el cambio técnico en el mercado de trabajo va a desplazar gente que no necesariamente lo podemos ubicar en una rama. Entonces, ya de por sí, ese mecanismo que fijó la ley para excepciones, por ejemplo, de rural y construcción, a mí me parece que va a ser poco efectivo para el futuro. ¿De qué forma se podría hacer? ¿Pero que lo extenderías por las ramas o cambiarías la forma de tomar los casos? En realidad eso es algo que justamente es lo que estamos tratando de ver en el diálogo y yo preferiría no violar la cuestión de que se converse ahí. Un poco por el Pero tema de todos respetar. van a aportar, por eso digo, capaz cuál es el aporte del BPS. Pero en realidad el aporte del BPS se va a hacer en ese ámbito porque el BPS acaba como parte del gobierno uruguayo. Entonces no es que el BPS va a tener una agenda propia. El BPS tiene lo que tienen todos los organismos que están sentados ahí, que forman parte del Estado uruguayo, que es cumplir eso. Claro. ¿Cómo cumplimos eso? Y bueno, hay muchas maneras. Yo creo que uno puede pensar en más excepciones, puede pensar en bajar la edad y ajustar los montos, puede pensar en que a ciertas personas no les cambian las condiciones y a otras sí. Ahí hay varias combinaciones que se pueden hacer desde el punto de vista técnico. Ahora, creo que lo que importa acá es que es a eso lo que congregó el gobierno, es a lograr un acuerdo. Y en base a esos acuerdos, porque acá hay etapas, ¿no? O sea, nosotros no vamos a tener ahora una solución técnica. Lo que va a haber ahora es un acuerdo. Quizás con una idea de qué es lo aceptable. Y después lo que va a haber es esos acuerdos llevados al Poder Ejecutivo, que será hacia abril del año que viene. Y ahí el Poder Ejecutivo, que es quien tiene iniciativa privativa, en particular nos encargará a nosotros como BPS, que tenemos los equipos técnicos, y a otras áreas del Estado, el OPP armó también un equipo técnico, estudiar de qué forma viabilizar lo que se acordó y se remitirá a un proyecto de ley. Pero obviamente todos estamos comprometidos con cumplir eso. Claro, si vos me decís de qué forma lo van a hacer, todavía no te lo puedo decir. Tú tenés ideas igual, tú tenés, obviamente. Has Sí, trabajado pero mucho tiempo. yo soy Jimena Pardo. Acá lo que importa es las ideas que tenemos todos.
Está bien. ¿Y crees que se va a cumplir, digamos, con el programa? O sea, Sí, obviamente. Sí, con Yo esto creo que no plantea. hay margen para no cumplirlo. No. Y sobre los pilares, el pilar de ahorro, que no sea lucrativo, ¿cómo crees que se puede llegar a, que también lo plantea el programa del Frente Amplio, cómo crees que se puede llegar a resolver esa promesa de campaña en la práctica? Bueno, yo creo que ahí lo que ha sido claro el programa y que es totalmente consistente con lo que está planteado, digamos, es que el sistema uruguayo va a seguir siendo multipilar. Esto quiere decir que va a seguir teniendo un pilar solidario, que es una bolsa de dinero común, donde los que hoy trabajamos le pagamos dinero a los que hoy están jubilados a través del aporte, y va a seguir teniendo un pilar de lo que es un ahorro. ¿Cómo se diseña ese pilar de ahorro? Es lo que yo creo que está en juego, y ahí realmente no es por un tema de ser políticamente correcto, es que hace muchos años que hay oportunidades de mejora en el diseño de la organización industrial, se dice, digamos, ¿no? O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero ¿por qué hay 4 administradoras de fondos? Que ojo, que esto no quiere decir que hagan mal su tarea. Pero también el tema de bajar costos reputacionales importa en estos casos. Porque hay algo que a mí me gusta mucho decir, yo hace 30 años que trabajo en previsión social. Y cuando llegan las personas a jubilarse, lo único que quieren es cobrar algo que sea igual a su sueldo de actividad. Y ningún sistema previsional del mundo paga el sueldo de actividad de las personas. Con suerte paga la mitad. Y eso genera disconformidad sobre el sistema. Entonces, si hay algunas partes del sistema que son poco aceptadas, y obviamente en algún momento eso va a tener ruido político y por tanto va a terminar en algo que vaya contra la estabilidad del sistema previsional. Entonces, yo acá soy súper amiga de atender las demandas de las personas y bajar daños reputacionales, y además hay oportunidades de ganar eficiencia. Y acá hay oportunidades de ganar eficiencia. Yo siempre digo, ¿por qué tenemos costos que, por ejemplo, tienen las 4 administradoras, cuando en realidad es algo que si vos vas a entrar igual al sistema, ¿por qué tengo que pagarle a alguien para que vaya a afiliarte? Si vas a entrar igual, y esa situación de relación con el trabajador. Hay varias opciones. La puede hacer la administradora, como se hace hoy, la puede hacer otro. Hay también... Que simplemente las AFAP administren los fondos y no hagan todo el papeleo, no hagan el contacto con el público, la publicidad, todo eso se puede desmalezar, decís. O por lo menos alguna parte del contacto con el público que tiene que ver con la afiliación. Yo creo que ahí hay oportunidad de disminuir costos. Esa es un área clara de disminución de costos. ¿Y sobre el daño reputacional? Y yo creo que a los uruguayos no nos gusta en general cuando nos quieren vender cosas, y menos si tiene que ver con algo que tiene que ver con tu futuro, la previsión social. Parece que ahí, por más que lo hagan bien, de hecho yo conozco encuestas que las personas dicen, me asesoraron, eso agrega siempre un ruido, agrega un daño reputacional. Vos no pensás en general, si bien el BPS te dice, no, me tuve que afiliar, vos no pensás que en realidad el BPS lo hizo con alguna intención espuria. No. Pero si alguien te viene a vender algo, capaz que lo pensás. Sí. Y bueno. Bueno, pero depende cómo se te arrimen, ¿no? Si hay una puja por ver quién se queda con el cliente, capaz que sí, ahí puede llegar a ser molesto. Sí, yo no puedo hablar por todo el mundo. Creo que en general tratan de hacerlo bien, pero bueno, eso son cosas que creo que pasan culturalmente. Ahí está. Bueno, Jimena Pardo, presidenta de BPS, gracias por estos minutos. Por favor, un gusto. Hacemos una tanda y venimos con el último tramo de 5 sentidos.